Hola a todas, a todos, en este nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy vamos a hablar de un tema que no solamente nos resulta interesante, sino también es un tema que todos deberíamos saber, tanto estudiantes, sector privado y pues todo el mundo en Colombia en lo relacionado a la energía, y es observar lo que sucede con la energía. Y para hablar de cómo se observa la energía en Colombia, tenemos a un invitado muy especial. Le voy a dar el paso aquí. Lyndon, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a todos los oyentes y las personas que nos están viendo a través de los canales digitales. Muchas gracias por la invitación a La Cosa Energética. Buenos días. Muchísimas gracias, Lyndon. Hay muchas personas que me han dicho como, venga, si uno quiere estudiar temas de derecho en temas de energía, ¿dónde estudiarlo? Normalmente yo le digo como, usted puede estudiarlo donde quiera, o sea, eh, desde X a Y universidad, pero desde hace un par de años, desde mi conocimiento en este tema, es decir, más o menos unos 10, 12 años, la Universidad Externado de Colombia y su departamento minero energético es alto referente en energía y en derecho. ¿Cómo te va con ese tema? ¿Cómo llegas tú? Pues primero preguntarte como quién eres, darnos como un poco más de ese contexto de quién es Lyndon Huffington. Bueno, muchas gracias. Entonces, mi nombre es Lyndon J. Huffington, soy abogado raizal de la isla de Providencia y llego al sector de la energía y particularmente al Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia como monitor. Hace ya muchos años empezamos a estudiar estos temas, ya 25 años de trayectoria del departamento, y cuando yo estaba en mi pregrado abrieron convocatoria de monitores, un tema interesante, transversal a todas esas disciplinas tradicionales del derecho. Me presenté a la monitoría, quedé seleccionado y de ahí en adelante la historia ha sido alrededor de la energía. Y como tú muy bien lo dices, y muchas gracias por destacarlo, de la mano de los principales expertos del sector, nos han guiado a tomar las mejores decisiones respecto a las necesidades del país y de estar siempre como academia con una voz muy fuerte, muy presente en las decisiones respecto a las dinámicas de la energía, particularmente en Colombia. Y algo muy interesante es que cuando uno habla de todo el universo que puede ofrecer el sector minero energético en temas de derecho, tengo muchos colegas y muchos conocidos que es como yo antes pensé que sabía de regulación o pensé que sabía de mercado, y luego que pasa uno por el externado es como una cascada de nueva información y es muy, muy interesante. Sin embargo, Lyndon, ¿quién eres tú o quién eres tú después de salir del externado en tu pregrado? Es decir, ¿qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Estudias? ¿No estudias? ¿Vas al sector privado? Cuéntanos un poco sobre eso. Listo. Entonces, yo terminé el pregrado, seguí vinculado al departamento y la universidad hice mi especialización en Derecho Minero Energético, por supuesto, de la casa, esa especialización que nos abre los ojos y nos aproxima a la regulación de los sectores básicos, es decir, minería, energía eléctrica, gas, petróleo y las energías renovables en ese momento ya estaban empezando a tener una importancia significativa dentro del plan de estudios. Termino y la universidad me da una beca para estudiar en Australia y no estudio energía, sino que estudio desarrollo para identificar cuáles son los puntos de conexión entre energía, desarrollo y sostenibilidad, ya quizás desde un punto de vista un poco más ambiental y social. Vuelvo al país, ya ahí como docente investigador de la universidad y a través de la iniciativa de los directores en ese momento, lanzamos la idea del Observatorio en Transición Energética. Un observatorio que busca básicamente eso, ver cómo las nociones de transición energética las vamos a traer a la realidad, teniendo en cuenta esos componentes ambientales y sociales y cómo desde la universidad, que es una cuna de pensamiento jurídico, podemos enviar los mensajes correctos en materia política pública. Y a eso me dedico actualmente, a coordinar el Observatorio en Transición Energética, a llevar de la manera más sencilla posible la visión de la transición energética justa que queremos para el país y conversar con todos los actores sin ningún tipo de restricción ni parcialidad, sencillamente con las reglas de la transparencia. Lo importante es eso, o sea, yo creo que si bien puede ser algo,
político, a pesar de que a veces no se entienda de esa manera. Sin embargo, tener esa visión apartidista donde se puede hablar con un gran espectro de no solamente de pensadores, sino también de hacedores de política pública, es algo muy, muy interesante. Pero, sin embargo, quería preguntarte o iniciar esta primera pregunta con, ¿tienes como ese desarrollo en temas de derecho y también como de estudios en el exterior, pero qué te lleva a especializarte en el sector minero energético? Obviamente contando tus estudios de la especialización, pero ¿qué te lleva a ir un poco más profundo en el tema? Bueno, yo voy a ser muy sincero contigo aquí, De una. no, y sincerándome, ya abriendo el corazón. Yo soy de un territorio que es muy vulnerable en ecosistemas. Vivo en una isla que tiene 17 kilómetros cuadrados, son 5.000 habitantes, y que bien o mal tenemos unas condiciones y una aproximación, una visión muy cercana a la importancia del medio ambiente, ¿no? Y a la protección y conservación de nuestro entorno como lo conocemos y como lo disfrutamos. Y cuando yo estaba en pregrado, yo naturalmente quería era estudiar Derecho Ambiental. Entonces, estaba muy motivado, quería tomarme, digamos, todas las selectivas en temas ambientales, todos los temas de sostenibilidad. Sin embargo, llegué al mundo del derecho minero energético como una oportunidad muy valiosa, no solamente de abrir mi mente y mis conocimientos, sino también de explorar nuevos caminos y nuevos temas. Digamos, las ramas tradicionales del derecho me parecían muy interesantes, pero me parecían que eran demasiado generales frente a problemas que, digamos, desde el punto de vista lógico son muy fáciles de resolver. Entonces quería un reto un poco más mayor que involucrara tener en cuenta elementos técnicos, elementos económicos, no solamente ir a la norma y encontrar la respuesta desde lo que está escrito dentro de un texto normativo. Y que permitiera también la interdisciplinariedad de todos esos aspectos. Y ahí llegué yo al derecho minero energético, y particularmente busqué una línea que pudiese introducir ese componente ambiental dentro del análisis y el estudio juicioso que hacemos nosotros desde nuestras líneas de investigación, y por eso terminamos hablando de transición energética y fortaleciendo ese escenario, ese spin-off del minero energético tradicional, a ver un espectro mucho más amplio de los retos y las oportunidades en la ruta de la transición. Y es ahí donde estamos hoy profesionalmente, pero también con una apuesta de poder darle información de calidad, materiales didácticos, fuentes confiables al ciudadano de a pie y a los tomadores de decisiones. Oh, buenísimo, buenísimo, porque yo cuando me pongo a ver justamente como toda la cantidad de información, sobre todo en LinkedIn, cursos de actualización, maestrías y documentos muy interesantes, uno dice como, wow, o sea, es muy interesante. Sin embargo, tú empezaste, si no estoy mal, empezaste en San Andrés trabajando en lo público, ¿cierto? Sí. Y luego hiciste esta trayectoria en la academia, pero ya sabes, no sé, no recuerdo si has trabajado en la parte privada, pero ya tienes lo público, ya tienes la academia. ¿Cómo ha influenciado esa combinación como de visiones en tu propio concepto y entender de lo que es la transición energética? Claro que sí. Y afortunadamente yo tuve la oportunidad de trabajar no desde el sector público a nivel central Bogotá, sino desde los territorios. Entonces, entender que los territorios tenemos unas limitaciones muy importantes, no porque falte talento en nuestras jurisdicciones, sino porque muchas veces esas decisiones no están precisamente hechos como trajes a las medidas de nuestras necesidades, hace que uno tenga una perspectiva mucho más amplia de los retos que tiene el país. Las dinámicas desde lo público en San Andrés son completamente diferentes a las dinámicas desde lo público en Bogotá, en La Guajira, en el Amazonas y así sucesivamente en todo el territorio nacional. Y esa visión de lo público y de esas limitaciones de lo público desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista técnico, desde las mismas preocupaciones que tiene el ciudadano en esos territorios, que pueden ser muy diferentes dependiendo de dónde estemos, hacen que nuestra visión de transición energética en Colombia busque ser un traje hecho a la medida y que responda a las necesidades de nuestras comunidades y a los grupos de interés. Es decir, no puede ser solamente un discurso que adopte una agenda del derecho internacional público, sino que también refleje las necesidades de locales y que el pensamiento y la construcción sea también una visión desde local,
desde lo local hasta lo global. Estupendo. Y ahora bien, nos comentabas hace poco que hiciste como te fuiste de Colombia a conocer el mundo y dijiste como Australia, ¿qué país me queda más cerca? Australia, vámonos para Australia. Pero sales de aquí con una visión de lo que es Colombia, de lo que es ejercer aquí el derecho. ¿Cómo se transforma la visión de Lyndon en Australia y en España? ¿Y cómo regresa Lyndon a transformar justamente su espacio y donde interacciona? Perfecto. Yo siento que es una experiencia que te transforma la vida y te da muchas herramientas. Herramientas para salir de tu zona de confort. Básicamente, regla número uno pues ya empieza a trabajar en Colombia, empieza a adquirir una estabilidad, ya tiene sus espacios propios. Salir a estudiar es un reto importante para todos los que los hemos hecho desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de separarnos incluso de nuestras familias. Yo estaba al otro lado del mundo en una zona horaria completamente diferente, que era prácticamente incompatible, ni siquiera ya en ese momento teníamos videollamada, pero ni siquiera así lográbamos ajustar horarios en muchos momentos. Pero la oportunidad de volver al país con esos conocimientos, esas experiencias, creo que es muy valiosa. Ver qué están haciendo en otras partes del mundo respecto a los problemas que nosotros podemos tener recientes o incluso lo que hemos hecho nosotros frente a problemas que para ellos ahora son recientes, son elementos claves para la construcción de una posición seria, crítica respecto de cualquier tema, ¿no? Entonces, particularmente en el caso australiano, para mí fueron muy llamativas algunas experiencias de lo que hacen ellos, porque ellos son muy activos en industrias extractivas, pese a que tienen una dinámica y, digamos, desde el punto de vista comunitario y social, una perspectiva muy sostenible. Entonces, cuando uno ve que la importancia no es solamente limitar, restringir, excluir actividades productivas, sino ver cómo desde el punto de vista de sostenibilidad podemos adaptarlas a realidades, uno empieza a ver también cuáles son los roles de cada uno dentro de esa gestión. Y para mí, identificar, por ejemplo, la importancia de la innovación y la tecnología en esas jurisdicciones fue clave. Ver cómo ellos están pensando no en dejar de hacer una actividad, sino introducir, por ejemplo, instrumentos de captura y almacenamiento, herramientas que desde la tecnología y la innovación nos dan respuestas a problemas en los que todos estamos de acuerdo. Todos estamos en contra de la lucha del cambio climático, todos queremos materializar los objetivos de desarrollo sostenible, pero no solamente desde un punto de vista de restricción y no solamente desde un punto de vista de limitación, sino también abriéndonos a descubrir los talentos que tiene nuestra gente en nuestros territorios, abriéndonos a descubrir las iniciativas de innovación y, por supuesto, buscando las líneas de financiación para que esas iniciativas se hagan realidad. Y esas iniciativas nacen naturalmente en muchos o la mayoría de los casos desde el ejercicio que nosotros hacemos dentro de las universidades en Colombia y en el mundo. Y por eso es que cuando volví, traté sí o sí de garantizar mi espacio en la universidad y garantizar, independiente de cualquier actividad que estuviese haciendo, siempre tuviese de base mi ejercicio de investigación y docencia, que creo que es muy importante en la identificación y aplicación de todas esas herramientas. Y en el momento, a mí también me parece muy chévere, a mí me gustaría ser profesor, de hecho, siento que educar o tratar de plasmar lo que uno sabe en otras mentes y generar justamente ese pensamiento es muy interesante. Y pues por lo visto, no solamente aseguraste tu lugar, sino que te diste también un propio lugar, y es el Observatorio de la Transición Energética de la Universidad Externado. ¿Cuál es el propósito principal del observatorio? Yo creo que eso es como lo primero, ¿cierto? Y luego, ¿qué hallazgos destacarías hasta el momento? Particularmente, Lyndon, ¿qué es observar? Me parece que es muy interesante porque la gente dice como el observatorio y la gente es como, no, pues ver qué es lo que hacen los demás. No es tan así. Entonces es como, ¿de dónde nace la palabra observatorio? ¿Cuál es el foco de este observatorio del externado y los logros hasta el momento? Bueno, entonces nosotros desde el observatorio, y muy bien que tú lo dices, uno tiende a utilizar el sentido lógico de la palabra y diría, pues el observatorio es observar. Pero nuestro observatorio está circunscrito dentro de una facultad de Derecho, entonces no vamos a observar todo. Y tampoco estamos dentro de nuestra subfacultad, que es
derecho minero energético y transición energética. Entonces, nuestro observatorio lo que se encarga de hacer es hacer un análisis detallado y profundo de lo que está pasando en la ruta de la transición, desde los diferentes frentes, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, desde el relacionamiento comunitario, y cómo a partir de la política pública podemos hacer seguimiento efectivo a los resultados y medición a esos resultados. Entonces, tomamos los instrumentos normativos desde cero, desde sus memorias justificativas, desde los orígenes de esos instrumentos normativos. Vemos que queda depositado final en esa política pública o esa regulación y hacemos seguimiento a cada uno de los objetivos específicos, metas o proyectos asociados a esos documentos de política pública. Y entregamos unos resultados en porcentajes de cuánto se está avanzando y qué respuestas necesitamos o qué mecanismos desde la regulación podríamos implementar y accionar a efectos de que se materialicen esas iniciativas que siempre parten de la buena fe, pero que muchas veces en el camino se encuentran obstáculos, incluso desde la misma regulación, que hace que la implementación en el corto y mediano plazo tenga unos obstáculos dentro del marco normativo que tenemos. Hallazgos importantes que hemos querido destacar y que queremos destacar. En este momento no tenemos el producto final todavía, que se va a lanzar, digamos, de la mano de las autoridades y en un espacio en la universidad al cual ustedes, por supuesto, están invitados. Excelente. Pero es un análisis muy juicioso del problema de las tarifas de energía y con un enfoque en la costa caribe colombiana. Entonces, no me voy a adelantar mucho, pero efectivamente es tomar el caso Caribe. Hemos visto que no solo este gobierno, sino muchos gobiernos han hablado de la necesidad de tener un pacto por justicia tarifaria y asimismo que tengamos y cerremos esa brecha en el punto de vista de asequibilidad y calidad del servicio en la costa Caribe. Nuestras regiones y nuestra región Caribe sufre una problemática muy difícil hoy, es que son tarifas que son inviables y empresas que están en riesgo y a puertas de no poder cumplir con esas condiciones de abastecimiento que tenemos en el sistema frente, digamos, a la falta de caja para la gestión de sus activos y, por supuesto, para la correcta prestación del servicio. Y es ahí donde nosotros no solamente queremos quedarnos en el discurso o en la queja, sino que queremos llevar un documento de política pública, un documento con unas observaciones, una información que sea construida con los elementos más importantes dentro, que tome cada uno de los segmentos de la cadena de valor y pueda servir al tomador de decisiones para aceptar y readaptar esa necesidad. ¿Listo? Con respuestas a soluciones puntuales que tenemos hoy en el país. Y creo que ese hallazgo que hemos tenido va a significar un antes y después dentro de la gestión de los recursos en el Caribe. No, y es que es muy importante porque yo creo que es una dicotomía muy, digámoslo en una palabra graciosa, y es, tienen un potencial energético solar, eólico, hasta biomasa, entre otras cosas, pero tienen una de las tarifas más inasequibles, o mejor dicho, una cosa de locos. Y justamente esto que tú mencionas de irse, o sea, de no estar aquí desde un escritorio en Bogotá, que a veces es chévere, a veces no es tan chévere, pero ¿cómo te va en el relacionamiento de la transición energética con el desarrollo en las regiones de Colombia? No solamente las bioregiones que conocemos como Pacífico, Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía e insular, sino yo creo que hasta dentro de la insular, tratar a Providencia como se trata a San Andrés es un error, ¿cierto? Por sus propias condiciones, por todo lo que esto trae, pero ¿cómo ves esa relación específicamente en energía, en las regiones y esos retos sociales y económicos? Ok, muy bien. Las relaciones de energía y desarrollo social siempre tienen que estar de la mano. Entonces nosotros tenemos un objetivo número 7 por allá de los ODS que está plasmado dentro de todos los instrumentos normativos del sector, que nos dice tenemos que garantizar energía que sea asequible, confiable y no contaminante. Y bajo esa premisa, naturalmente, esa respuesta que tenemos desde Bogotá a la necesidad de tener respuestas normativas frente a esa problemática debe sí o sí traducirse hacia los territorios. Y como yo te decía, adaptándose a las realidades de los territorios y buscando garantizar esos 3 elementos. Pero esos territorios, por supuesto, tienen unas deudas históricas que tiene el Estado respecto de ellos. Y es por eso que muchas veces desde el sector energético en general
encontramos grandes obstáculos u oposición al momento de incorporar o querer llevar proyectos de gran escala en sede territorial. Y esa oposición no es gratuita, no es una oposición que merezca invalidación, como muchos actores dentro de nuestro sector energético hoy alzan la voz y dicen como la fuerza pública debe hacer su trabajo o deberíamos sencillamente aislarlos dentro del debate institucional y de toma de decisiones. Desde la academia nunca respaldaríamos una posición de esa naturaleza. Creemos que, por supuesto, la construcción comunitaria y social de los proyectos tiene que tener un impacto en sede territorial. Y no solamente es algo que está pasando aquí, nosotros hemos visto los movimientos de transición energética y los fenómenos de transición energética en todo el mundo. Y es una dinámica que responde a los Not in my backyard movements, que son movimientos que nos dicen, sí quiero transición energética, sí quiero preservación ambiental, pero no quiero tener que sufrir la carga de los impactos de tener, por ejemplo, una turbina eólica en mi vecindad, ni tener un proyecto solar en mi territorio que tiene una vocación agrícola, ni tener que soportar la disposición final de residuos después del desmantelamiento de un parque solar. Entonces, todos queremos transición, pero muy pocos queremos asumir las cargas que implica tenerla. Y es ahí donde la conversación y el diálogo tienen que ser la herramienta que viabilice los proyectos. Las comunidades y los grupos de interés sí tienen que tener beneficios de los proyectos. Ya no podemos seguir pensando en la idea de que en el país tengamos redes de transmisión que pasen justo al lado de las comunidades y esas comunidades no tengan oportunidades de acceso a la energía. Y el marco normativo está diseñado de tal forma que prohíbe ese tipo de situaciones. Pero tenemos que llevarle al ciudadano de a pie, aquel que está soportando las cargas de la transición energética, por lo menos elementos básicos de recursos energéticos para primero cerrar las brechas de pobreza energética que son muy alarmantes en Colombia y garantizar también beneficios de parte y parte en la gestión de la transición. Y eso tiene que también tener un enfoque desde el punto de vista normativo. Nosotros estamos trabajando en Colombia desde el punto de vista territorial con esquemas de ordenamiento territorial aún en algunas jurisdicciones. Esquemas de ordenamiento territorial que responden a 1999, 2000 y que ya desconocen todas estas nuevas realidades. Hay que hacer un ejercicio muy planificado y coordinado de actualizar el ordenamiento territorial, incluir esa visión comunitaria y, por supuesto, con esas herramientas creo que esos conflictos en el licenciamiento social y licenciamiento ambiental pueden quizás mitigarse o tratar de buscar alternativas mucho más efectivas en su gestión. Y que me parece que no solamente, o sea, yo creo que siempre hay una conversación de la regulación va más tarde que la tecnología. Y aquí, so pena de no ofender a nadie, la CRE que está en eso. Es decir, la tecnología está pidiendo luces verdes y la CRE que es como, venga, ¿usted quién es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y siempre hay ese traslape. Ahora no me imagino con la actualización de todo el ordenamiento territorial de la nación. Me parece que es un tema muy, muy denso. Pero ahora que lo mencionas, como esa visión jurídica y normativa, hay vacíos regulatorios. Es decir, cada vez vemos más que cuando nace una nueva tecnología, cuando nace una nueva posibilidad de entender la energía de otra manera, pues es muy difícil que la CRE cada viernes esté sacando cosas. Entonces, ¿cuáles crees que son esos vacíos o retos regulatorios o faltantes regulatorios, como lo queramos entender, para que la transición energética, más que una promesa constante de transición, sea de facto un hecho? Pues mira, yo siento que más que vacíos regulatorios, yo siento que es una invitación a aplicar lo que ya hay. Yo siento que el ejercicio institucional que se ha hecho para construir una arquitectura sólida en materia de transición energética ya existe. Hay algunas tecnologías que por supuesto están sueltas y que requieren mayor desarrollo. Hay algunas iniciativas que por supuesto están sueltas y requieren mayor desarrollo. Pero en general nosotros tenemos unos principios que inspiran y que desarrollan el sector, unas normas inspiradoras, unas normas de base que permiten decir quién puede hacer qué y quién no puede hacer qué. Y más allá de entrar en esa dinámica, como tú lo dices, de que todos los viernes la CRE
trate de responder a una realidad tecnológica o a un problema específico, que eso en últimas es el rol del juez, que es el que responde problemas específicos, pese a que la comisión tiene una función de regulación técnica y tiene un alcance, digamos, muy técnico, pues tampoco es la tarea que debe establecerse o debe endilgarse a la comisión de regulación. Hay unos instrumentos que ya existen en el mundo que nosotros hemos tratado de, desde la academia, impulsarlos, como por ejemplo son las areneras regulatorias. Las areneras regulatorias son espacios controlados en los que nosotros permitimos que los agentes del mercado dentro de un sector nuevo, frente a una tecnología nueva, tengan algunos comportamientos y algún relacionamiento inicial antes de imponer una regulación. Porque peor a tener una regulación es tener una regulación mal hecha, o una regulación que no sirva, o una regulación que no responda a una necesidad puntual. Entonces, antes de anticiparnos a una regulación que puede ser incluso desproporcional y que en un mes esté obsoleta frente a la tecnología que está saliendo, es mejor tener espacios como estos, como areneras regulatorias, espacios muy juiciosos y controlados de trabajo, en el que todos los actores tengamos unas reglas de juego claras, podamos ver la dinámica de relacionamiento de esos actores y a partir de ahí sí tener los mensajes de la regulación que son necesarios para una atención efectiva y una respuesta efectiva a los problemas netamente de ese segmento de la cadena. Entonces, digamos, no es tanto pensar, porque nosotros, y pues naturalmente como abogado, la respuesta inicial a todo es: necesitamos una ley, o necesitamos un reglamento, o la CRE tiene que entrar a reglamentar. Las bases están ahí. Nosotros tenemos leyes que han funcionado perfectamente, tenemos un sector que funciona perfectamente, en muchos momentos tenemos falencias, por supuesto, pero creo que más allá de una hiperregulación, que es el otro escenario, deberíamos tratar de aplicar de manera efectiva los instrumentos regulatorios que ya tenemos disponibles. Estupendo, estupendo, Lyndon, porque hay gente que piensa que ante cualquier cosa que salga es regúlelo regúlelo antes de que se forme algo imposible. Y muy interesante esto que mencionas. Ahora, no solamente cumples un papel en Colombia como parte del externado, sino también haces parte de redes iberoamericanas, que me voy a permitir leerlas porque no me sé las siglas totales. Una es ACIDE y la otra es ACIER. ACIDE es tengo en cuenta que es el Instituto, la Asociación Iberoamericana en Derecho a la Energía, y ACIER, la Asociación Iberoamericana de Regulación, ¿cierto? Así es. Se ha pensado, o varias conversaciones que yo he tenido con personas, es ¿por qué no tenemos un marco común como el europeo? Donde la energía, los mercados, todo es muy distinto. Claro, hay unas regulaciones de país, pero hay una regulación marco europea. ¿Qué oportunidades de cooperación tú ves entre países de la región? No para llegar a un marco europeo, siento que eso es mucho trabajo, pero sí en sus marcos regulatorios, cómo conversar, cómo dialogan. Bueno, nosotros tratamos de hacer estudio de caso. Entonces, anualmente nos reunimos tanto en ACIDE como en ACIER. En el primero, en ACIDE, que es la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, a ver problemas puntuales de energía, ¿no? Entonces, vemos qué está pasando en temas nuevos, en cinturón del litio. Entonces, por ejemplo, hablamos con nuestros expertos de Argentina, de Bolivia, nuestros colegas, a ver qué están haciendo ellos y cuál es su mirada respecto a un mineral estratégico en la transición. O, por ejemplo, de qué están haciendo ellos frente a respuestas de temas como la problemática de los desechos después del desarrollo de proyectos solares. ¿Lo están regulando? ¿Están incluyéndolo dentro de la licencia ambiental? ¿Están tratando de buscar una alternativa de compensación y de economía circular? ¿Cuáles son esas hojas de ruta que esos países están implementando frente a respuestas concretas en materia de derecho de la energía? Y eso nos da también, por supuesto, línea frente a escenarios diferenciales que pueden servir, por supuesto, para poder hacer un balance y sopesar qué es mejor o cuál es el impacto menor. Y en ACIER nos concentramos en regulación. Entonces, ahí sí estudiamos, por ejemplo, y estamos haciendo unas oportunidades y viendo unas oportunidades muy interesantes en materia de prospectiva. Prospectiva básicamente es jugar a tener una bolita de cristal y mapear escenarios diferentes a partir de tomas de decisiones o de decisiones de carácter regulatorio.
Entonces, hemos visto y hemos tratado de hacer ese ejercicio de prospectiva frente a decisiones regulatorias en las diferentes jurisdicciones para ver qué marcos regulatorios son más efectivos y cuáles permiten, digamos, apalancar o generan retrocesos en el desarrollo de sectores puntuales como energía. Es muy importante destacar que estas redes ya no solamente surgen de un diálogo a partir de la comparación de instrumentos normativos. Nosotros cada vez más estamos viendo que el fenómeno de la integración que tú hablas quizás no se esté dando desde el punto de vista teórico de decir vamos a crear una comunidad de naciones, pero sí se está dando desde el punto de vista práctico. Cada vez más los países se están interconectando, por ejemplo. Entonces, países desde Sudamérica hasta Centroamérica están construyendo nuevos mercados, no solamente para la provisión de recursos energéticos con un enfoque territorial, sino expandiendo sus redes a través de interconexiones internacionales. Y es una apuesta en la que está también Colombia. Nosotros en este momento estamos hablando de interconectarnos con Panamá y de ahí hacia arriba, y eso es un reto muy importante que tenemos que pensar. Nuestra regulación también tiene que tener esa variable internacional en la formulación. Y es de estas experiencias y estos ejercicios que hacemos una vez al año, pero pues que implican un trabajo de preparación bastante importante porque llegamos con un producto de investigación, poder dar esos mensajes de cuáles pueden ser oportunidades beneficiosas desde esa integración y esa visión de integración que tenemos. ¿Listo? Y eso sí, independiente de un elemento que es una variable de alto riesgo, que es el componente político. Todos nuestros países sentados en ACIDE son de colores diferentes y cambian en atención a posiciones y a posturas de planes de 4 años. Pero la visión de estas organizaciones va mucho más allá. Y no en vano son organizaciones que hoy están cumpliendo 3 gobiernos, más de 12 años, y por tal son discusiones que ya no solamente se circunscriben a quién está en el gobierno de turno, quién es el presidente, de qué color es la bandera, sino que van mucho más allá a una perspectiva integral de gestión del sistema energético. No, buenísimo. Buenísimo porque nada más en la formulación de las políticas públicas, yo creo que todo el mundo debería tener un poco más de noción de cómo funcionan las políticas públicas de su respectivo sector. Hay algo curioso, estudié ingeniería en energía y mi primer año de experiencia fue ir a conectar paneles en un techo. No fue la mejor experiencia, pero en su momento dije como, qué chévere poder impulsar la transición energética desde aquí, pero a medida que iba pensando y iba estructurando la idea fue como, a mí me gusta mucho la política pública. Siento que hay mayores cambios, es decir, claramente desde el sector privado se impulsan muchas cosas, pero es desde la política pública que da luces y da visiones sobre hacia dónde se deben encaminar las cosas, y por eso quería consultarte qué rol juegan las universidades y la investigación propiamente en la construcción de política pública, no solamente desde el derecho, sino colegas míos, ingenieros e ingenieras, han pasado por externado justamente con ese ámbito de conocer un poco más. Entonces, cuéntanos tu perspectiva. Hoy más que nunca, y esa respuesta sí voy a ser muy claro, somos el espacio seguro dentro de la institucionalidad del país. No es un tema que sea desconocido por todos. Las relaciones entre sector privado y gobierno son muy difíciles en este momento, y particularmente sector minero energético son muy difíciles. Y la universidad está llamada a eso. Nosotros antes nos escondíamos en una esquina y nos quedábamos muy silenciosos. Sin embargo, hoy queremos ser el epicentro de esas discusiones y ser el lugar seguro para que todas esas perspectivas se puedan dar en un diálogo tranquilo, articulado, sin colores, desde la técnica, desde los datos reales, y que eso permite que salga de la universidad las decisiones más importantes y las decisiones más correctas para todos. Que no seamos solamente testigos silenciosos de lo que está pasando. Y esa es la invitación. Nosotros siempre lo hemos dicho, la universidad es un espacio, y particularmente la Universidad Externado, tú que has estado allá, es un espacio de puertas abiertas. Nosotros no pedimos ni carné, ni cobramos para entrar, nada. Queremos es precisamente eso, que lleguen a nosotros los actores, los tomadores de decisiones, escuchen a todas las partes, y no solamente todas las partes desde el punto de vista de cómo funciona en nuestra cabeza un país que es privados y públicos, sino también
a esos movimientos que están ahí muchas veces invisibles. Entonces la universidad es una puerta abierta a las organizaciones civiles, es una puerta abierta para los grupos étnicos, para nuestras comunidades campesinas, todos aquellos que muchas veces no tienen la oportunidad de tener un diálogo directo y sincero con, por supuesto, la institucionalidad y que requieren, digamos, un canal mucho más, fácil para poder llegar a compartir sus premisas en estos espacios. Y yo creo que entre más personas o entre más ingenieros pensemos en eso, es el hecho de decir cómo desde mi técnica, cómo desde mi conocimiento técnico puedo aportar y conversar, que la energía dialogue en diferentes temas y me lleva a pensar también en la perspectiva. Mencionabas hace poco ese mensaje y es, la perspectiva es jugar a tener una bola de cristal, pero tratar de tener dentro de esa bola de cristal, tener diferentes visiones al mismo tiempo en todas partes, como esta película que salió hace poco, como Everywhere, no recuerdo exactamente, uy, me desenfoqué, ya. No recuerdo exactamente cómo decía, pero era más como ver todos los posibles escenarios. Yo sé que esta pregunta puede ser un poco política, pero es como al gobierno de Gustavo Petro le quedan unos meses, es decir, ya está haciendo tic-tac, y viene un gobierno o viene un próximo gobierno que muy posiblemente, o al menos desde mi lectura, va a ser muy hacia el otro lado, ¿cierto? O no hacia el otro lado, pero no va a haber una especie de continuismo, no lo veo de esa manera, ¿cierto? Entonces, en materia de transición energética, ¿cuál debería ser la prioridad jurídica y de gobernanza para que mucho de lo que se hizo en estos 4 años, para algunos muy buenos, para otros muy malo, no se pierda o tenga la suficiente concatenación para que esos esfuerzos sigan creciendo y desarrollándose? Okay. Bueno, independiente de quién llegue, yo creo que el reto es una apuesta de país. Yo siento que los discursos desde las orillas políticas en un sector tan estratégico como el nuestro requieren mucha más información y mucho más rigor técnico, científico, jurídico. No es solamente sentarnos a seguir repitiendo narrativas que nos han vendido desde los diferentes escenarios. Y 2030 está aquí a la vuelta de la esquina. Muchos de nosotros creemos que, muchos después de la pandemia nos quedamos en el 2020 y creemos que el mundo va a un ritmo mucho más lento y no es así. El 2030, estamos a 4 años y medio de 2030 y tenemos unos objetivos que cumplir. Y el país tiene una prioridad en materia de transición energética, no solamente desde el punto de vista jurídico y de gobernanza, sino frente a una realidad inminente. Y es que nuestros recursos y nuestra seguridad energética están en riesgo. Seguridad energética quiere decir abastecimiento de recursos energéticos mínimos. Y para eso, ¿qué necesitamos garantizar? Responder a preguntas muy básicas que en muchos escenarios uno las formula y no tienen respuestas muy claras a ellas. ¿De dónde va a salir el gas natural que va a entrar en un escenario de desabastecimiento a finales del otro año? Es que estamos hablando de finales del otro año, no es algo que esté muy lejano de nosotros. ¿Dónde vamos a sacar el gas? ¿Cuánto le va a costar al ciudadano de pie? ¿Y qué impacto va a tener en las poblaciones más vulnerables? Pero también responder a otras preguntas, como ¿qué vamos a hacer para garantizar que los proyectos de la transición energética, que esos proyectos de energías renovables que son no solamente altos en su, digamos, mitigación de impactos ambientales y gestión de energía, sino cómo vamos a garantizar que esos proyectos sean viables en atención a los problemas comunitarios que tenemos hoy? ¿Cómo vamos a destrabar los proyectos? Y eso requiere que tengamos un esfuerzo muy juicioso entre todos los actores. Nos sentemos a hablar, pero también nos sentemos con soluciones claras y disposición a ceder frente a nuestras posturas. Y seamos muy humildes al momento de tomar decisiones, porque el riesgo del país es garantizar seguridad energética, viabilidad financiera de los proyectos y, por supuesto, sostenibilidad medioambiental. Y esos son los 3 principios que están dentro de nuestros instrumentos normativos y que no tendríamos por qué estar repitiéndolos, pero al parecer se nos están olvidando muy seguido. Entonces, la invitación natural desde el observatorio es blindarnos con esas 3 premisas y llevarnos esos mensajes y esa tarea muy puntual. Garantizar seguridad energética, sostenibilidad financiera y sostenibilidad ambiental en la ruta de la transición. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que
esta conversación está llegando a su fin, ¿cierto? Sin embargo, qué provechoso es conversar con una persona que no solamente entiende el sector minero energético y de su realidad, sino también cómo se está pensando qué viene, ¿cierto? Y me parece muy chévere lo que estás haciendo, y no solamente de vista internamente a la universidad, sino como otros proyectos y otras visiones hacia afuera. Lyndon, cerrando, me gustaría consultarte qué viene para este segundo semestre en el Observatorio de la Transición Energética. Nos contaste este producto que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero ¿qué otras cosas están haciendo? ¿Qué otras cosas que la gente le pueda llegar a interesar a quienes nos están escuchando en YouTube o en LinkedIn? ¿Qué cosas le podría interesar? Por supuesto, abrirles las puertas a todos del Observatorio de Transición Energética es un espacio en el que nunca van a sobrar manos y talentos, entonces siempre sean bienvenidos. Este año que se viene vamos a cerrar nuestro proyecto de tarifas de energía y asimismo vamos a seguir trabajando en dar respuestas a problemas reales. Particularmente nos vamos a concentrar en analizar el rol del gas en la transición energética y si efectivamente cuáles pueden ser las alternativas de respuesta a la demanda en el país. Con un documento también bastante concreto que sea muy fácil de leer para los ciudadanos. Lo tenemos ahí ya planillado antes de que se acabe el año que salga. Y asimismo vamos a empezar una ruta de gestión con territorios. Estamos tratando de salir de la visión de Bogotá, salir de los problemas que nos traen a nosotros e ir a recogerlos. Y para eso vamos a estar de la mano con aliados estratégicos haciendo unos recorridos de formación y acompañamiento a comunidades, juntas de acciones comunales y tratar de llevarles, por supuesto, la idea de que también, y ilustrarlos también de cuáles pueden ser las rutas de financiación de proyectos de transición energética, los fondos que están disponibles, tanto públicos como privados, llevarles las herramientas metodológicas para que puedan construir sus proyectos desde las juntas de acciones comunales y, por supuesto, brindarle herramienta al ciudadano de pie en esta transición que nos corresponde a todos nosotros como colombianos. Estupendo, Lyndon, pues muchas gracias por tu tiempo y no me puedo despedir sin antes decirte como para todas esas personas que nos están escuchando o más como un corto de introducción, ¿por qué la gente debería escuchar el episodio número 10 de La Cosa Energética con Lyndon? Bueno, la cosa energética, yo siento que cada vez más va adquiriendo una voz muy importante del sector. Es un espacio en el que con toda transparencia y tranquilidad hablamos de esos temas que a veces son incómodos y que los invitamos a todos ustedes a identificar cuál puede ser su posición en la construcción de un país más justo, más sostenible como el que todos queremos. Así que bienvenidos a este espacio y pues ojalá se vuelva tendencia. Vamos por eso. Lyndon, nuevamente muchas gracias por participar, por tu tiempo, por tu disposición y a todas las personas, a todas las personas que nos escuchan. Este fue el episodio número 11. Esperamos que el episodio número 10, perdón. Esperamos que sigan conectados, conectadas y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao.